algunas ideas previas que me parece importante abordar a propósito de la prisión preventiva. Una primera idea que ustedes deben tener bien en claro es que la prisión preventiva es una institución jurídica controversial. Siempre lo ha sido. Ese problema, digamos, ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos y en el Perú. Y también sigue siendo una institución jurídica controversial. ¿Por qué no decirlo? Desde los tiempos de Cesare Beccaria hasta la fecha, la prisión preventiva sigue siendo una institución jurídica controversial. Se ha dicho mucho acerca de la prisión preventiva. Tenemos varias posiciones que se han dado a propósito de la prisión preventiva. Desde posiciones netamente eficientistas hasta posiciones netamente garantistas. Es decir, siempre ha estado en el ojo de la tormenta la prisión preventiva. Les cuento un poco para ir a la historia. Si uno quiere, digamos, escudriñar en la historia del garantismo, yo les recomiendo, tienen que investigar a Cesare Beccaria. Muchas de las ideas sobre limitación al poder punitivo estatal en el ámbito sustantivo y en el ámbito procesal vienen ¿de quién? De Cesare Beccaria. Y el problema de la prisión preventiva ya se presentaba en los tiempos de Cesare Beccaria. Antes, incluso, era, digamos, había mucha controversia respecto a la aplicación de la prisión preventiva en tiempos de Cesare Beccaria. Sobre todo cuando comenzaron a presentarse, dizque, algunos abusos en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva. Por ejemplo, en los tiempos de Cesare Beccaria existía una discusión acerca de este famoso fraseo. ¿Para qué detener? Para investigar. ¿Les suena conocido? Pues bien, esa idea o esa problemática también estaba en los tiempos de Cesare Beccaria. Es decir, la misma idea se repite con diferentes actores. La otra idea que se hablaba en tiempos de Cesare Beccaria era pues de que la prisión preventiva no tenía una duración determinada. Es decir, duraba todo el tiempo que requería el proceso penal. Era de duración indeterminada. Entonces, las principales voces que se alzaron en contra de la prisión preventiva fue en cuanto al plazo. Esos problemas hoy en día también se vienen presentando y es por eso que hay diferentes maneras de mirar la prisión preventiva. Hay una visión, como les decía, eficientista y hay una visión garantista. Es cierto que desde los tiempos de Cesare Beccaria hasta el mundo de hoy, el mundo ha cambiado, nadie lo puede negar. Y a propósito de los cambios en el mundo, importa tener en cuenta lo que dijo Manuel Atienza. ¿Qué cosa ha dicho Manuel Atienza? Desde los tiempos prácticamente de los tiempos inveterados del derecho penal clásico hasta el día de hoy, han habido dos movimientos o dos revoluciones jurídicas que han cambiado el panorama jurídico. ¿Cuáles son estos dos movimientos o estas dos revoluciones jurídicas? Y ustedes los pueden ver en cualquier manual. Lo primero es la importancia que adquieren los derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos. Los derechos fundamentales adquieren tal importancia que empiezan a constitucionalizarse y constituyen prácticamente un concepto que sirve también para limitar el poder punitivo del Estado. Les cuento, por ejemplo, que antes la mirada que se le daba a los derechos humanos era una mirada de corte político, a tal punto que antes cuando la gente discutía, cuando discutía a propósito de los derechos humanos pensaban de que los discursos tenían tinte político. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día el tinte es mucho más técnico-jurídico a propósito de los derechos fundamentales. Ese es un gran movimiento que ha revolucionado el derecho penal y lo ha hecho cambiar y ha servido para limitar el poder punitivo estatal. Y el segundo gran movimiento, señores, para limitar el poder punitivo estatal viene a ser el tema de la argumentación jurídica. Es decir, antes la autoridad cuando emitía decisiones no tenía la obligación de fundamentar o de motivar las razones de la decisión, por ejemplo, de una medida coercitiva como la prisión preventiva. Hoy en día
si existe un mandato constitucional respecto a la motivación de las decisiones judiciales, sobre todo cuando restringen derechos fundamentales. Y es por eso que el tema de la argumentación comienza a cobrar importancia. Es decir, la autoridad, cuando va a aplicar una medida restrictiva como la prisión preventiva, debe exponer las razones de hecho y de derecho de la decisión. Es decir, hay dos movimientos sobre el tema. Volviendo sobre las dos miradas. Las dos miradas es que hay una mirada eficientista, en donde por encima de todo, debe privilegiarse la persecución del delito a fin de que no haya impunidad. Esto es lo que se denomina el derecho penal del enemigo, la tercera velocidad del derecho penal. Pero por otro lado, tenemos una visión mucho más garantista, en donde ya frente al ejercicio del poder punitivo estatal, se busca ya limitar el poder punitivo estatal. Por ejemplo, se comenzaron a regular las instituciones jurídicas como la prisión preventiva, a tal punto que se comenzó a acuñar esta idea de que medidas coercitivas como la prisión preventiva deben ser aplicadas de manera excepcional, en la medida en que se cumplan con sus presupuestos y sean debidamente proporcionales. De tal suerte de que la utilización de la prisión preventiva debe utilizarse como última ratio, cuando las demás medidas alternativas no funcionan para garantizar el éxito del proceso. ¿Se dan cuenta? Esas son las dos miradas que existen sobre la prisión preventiva. Una visión eficientista y una visión netamente garantista. Por cierto, la visión eficientista hoy en día es también llamado, sin eufemismo o sin maquillaje, una suerte de una postura neoinquisitiva, porque lo que busca es la persecución y castigo de los delitos. Esta posición hoy en día, en palabras de Mario Trapani, es un europeo, por eso no hay que ver tan solo, cuando uno quiere estudiar algo no hay que ver tan solo, no hay que tener una visión pequeña y estrecha de las cosas. Hay que ver todo el mapa en general para conocer la problemática de una institución jurídica. Por cierto, hay una visión neoeficientista, antiformalista, punitiva penal, en donde lo que busca es la eficacia del aparato de persecución penal. En sencillo, es lo que se llama pues el eficientismo, o lo que algunos llaman sin maquillaje, una suerte de postura neoinquisitiva, así le llaman, en donde lo que se busca es la eficiencia. Estas son las dos miradas. Les hablé de Cesare Beccaria, pues léanlo, señores, es importantísimo saberlo. Él ha escrito un tratado clásico que se llama De los delitos y de las penas. Los grandes teóricos de derecho han dicho de que este es un libro clásico singular. No solamente es un clásico, sino que además es un clásico singular. ¿Por qué? Porque Beccaria le dijo cosas a la gente de su tiempo, pero también esas ideas nos siguen diciendo cosas a nosotros respecto a los mismos problemas que se presentaron en su tiempo. ¿Por qué? Porque se repiten el día de hoy. Por ejemplo, una de las ideas de Cesare Beccaria para cerrar el tema del eficientismo versus el garantismo, importa tener en cuenta una idea. ¿Sabes lo que dijo Cesare Beccaria? En principio, la prisión, digamos, las instituciones procesales de restricción de derechos como la prisión preventiva deben ser utilizadas de manera excepcional. Eso es lo que dijo. Salvo el caso de delitos graves. Salvo el caso de delitos graves, en donde prácticamente la regla general debe ser las medidas de restricción de derechos. ¿Me siguen? Es decir, Cesare Beccaria ya hablaba acerca de una división entre los delitos comunes y los delitos graves, y decía que el tratamiento de ambos es distinto. Por ejemplo, cuando estamos frente a delitos comunes, se entiende que el uso de la prisión preventiva debe ser, ¿qué cosa? Excepcional. Como último recurso para garantizar el éxito del proceso. Pero ojo, si estamos frente a delitos graves, él hablaba de delitos graves, cuando hablaba de delitos graves se entiende que eran delitos que ponían en peligro todo el sistema, todo el aparato social y todo el sistema jurídico. Por ende, en esos casos se decía
la regla se invierte. En esos casos, digamos, los mecanismos coercitivos y las instituciones jurídicas de carácter sustantivo y procesal deben ser utilizados de manera más prolífica para buscar el eficientismo. Es lo que decía. Hoy en día, si le preguntáramos, ¿qué piensas tú, Cesare Beccaria, a propósito de los delitos de investigaciones seguidas contra organizaciones criminales? Pues bien, habría que aplicar esta suerte de derecho excepcional. Esas ideas, por ejemplo, ya vienen de Cesare Beccaria. Una segunda idea, solamente tengo una parte introductoria, en verdad, discúlpenme porque a veces hablar sobre la prisión preventiva a veces me emociona, en verdad. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que yo preguntaba antes, ¿no? ¿Por qué siempre me invitan a hablar de prisión preventiva, del 100% de invitaciones que recibía, la más de las veces? Doctor, vamos a hablar sobre prisión preventiva. ¿Qué tema? Prisión preventiva. Pero ya hablé de prisión preventiva, entonces otro aspecto de la prisión preventiva, y así me decían, ¿no? Y en pocas veces he hablado sobre otros temas distintos a la prisión preventiva. Pero me he dado cuenta de algo, de que la institución jurídica de la prisión preventiva es una institución jurídica transversal. Es una institución jurídica transversal. ¿Por qué se los digo? Porque cuando vamos a tratar, cuando digamos estudiamos el tema de la prisión preventiva, querramos o no, vamos a convocar temas de derecho penal sustantivo y temas de derecho procesal penal puro. Es decir, cuando hablamos de la prisión preventiva, necesariamente vamos a echar mano a instituciones del derecho penal sustantivo y también a instituciones del derecho procesal penal. ¿Por qué razón? Es sencilla la situación. Para empezar, cuando nos preguntamos cuáles son los presupuestos para dictar una prisión preventiva, en rigor son 3, o en rigor son 2, para resumirlo. No son 5, ni son 3, en rigor son 2 los presupuestos para dictar una prisión preventiva. Son 2 nada más. Al igual que ocurre con toda medida cautelar en el marco de un proceso penal o de un proceso en general. ¿Cuáles son esos 2 presupuestos? La apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Son 2. Lo que ocurre es que cuando el Código Procesal Penal desarrolla los presupuestos, cuando habla de los fundados y graves elementos de convicción sobre la existencia del delito y sobre la vinculación con el imputado, ¿a qué está haciendo referencia? A la apariencia del buen derecho. Es decir, que debe existir, ¿qué cosa? Un alto grado de probabilidad sobre la ocurrencia del delito y su vinculación con el imputado. Y si utilizamos el lenguaje de la teoría cautelar, ¿qué diríamos? Que tiene que existir la apariencia del buen derecho sobre la ocurrencia del delito y su vinculación con el imputado. Ahí está. Primer presupuesto que calza con la apariencia del buen derecho. También se exige que el pronóstico de pena sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Les pregunto, cuando uno va a establecer si en el caso concreto el delito imputado al investigado tiene que cumplir con un pronóstico de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, ¿qué cosa se requiere? Para empezar, para que uno pueda hacer un pronóstico de pena en el caso concreto, previamente, ¿de qué presupuesto se tiene que partir? De que tiene que existir apariencia del buen derecho sobre el delito imputado al investigado. Porque si tú no has establecido la apariencia del buen derecho del delito imputado al investigado, no puedes hacer ningún pronóstico de pena en su caso concreto. Por eso que se dice que el pronóstico de pena está asociado necesariamente a la apariencia del buen derecho, a los elementos de convicción que deben existir en contra del imputado, y está asociado en general a la apariencia del buen derecho. Y el otro presupuesto, peligro de la demora. ¿Qué cosa es? Peligro
el peligro, digamos, de que si no se adopta una decisión cautelar, es probable de que al final, cuando se decida, o al final cuando se emita sentencia, dicha sentencia se torne en ineficaz. ¿Y eso cómo se traduce en el marco de la prisión preventiva? Peligro de fuga o peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Peligro de fuga en el sentido de que si se fuga va a ser difícil, ¿no?, que más adelante se le pueda llevar a juicio oral y se le pueda emitir una sentencia, por ejemplo. O el peligro de perturbación a la actividad probatoria en el sentido de que se pondría en riesgo la actividad probatoria de tal suerte que sería ineficaz arribar a una decisión definitiva en el caso concreto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo quiero decirles es que la prisión preventiva convoca temas sustantivos y temas procesales. Cuando hablamos de la apariencia del buen derecho, ¿a qué estamos haciendo referencia, señores? A la apariencia del buen derecho sobre un delito imputado al investigado. Por ejemplo, un caso concreto, pongamos un caso concreto, tenemos que ver si se cumple o no con la apariencia del buen derecho sobre el delito de colusión imputado al investigado X. ¿Qué cosa requiero saber, señores? Requiero saber temas sustantivos, por ejemplo, el delito de colusión. ¿Cuáles son los elementos básicos del delito de colusión? Por ejemplo, para poder saber si es que existen elementos de convicción sobre la ocurrencia de ese delito y su vinculación al imputado. ¿Se dan cuenta cómo la prisión preventiva convoca temas sustantivos, pero también convoca temas procesales? ¿Por qué? Porque para entender que se cumple con la apariencia del buen derecho, se exige cumplir con un estándar probatorio. ¿Y cuál es el estándar probatorio que hoy en día se exige a propósito de la apariencia del buen derecho? Alto grado de probabilidad. O en el lenguaje utilizado por la sentencia plenaria de lavado de activos. ¿Qué cosa se exige en lavado de activos para dictar una prisión preventiva en un caso concreto? Sospecha grave sobre el delito investigado a un imputado. En buena cuenta, ¿qué cosa es la sospecha grave? Alto grado de probabilidad sobre la ocurrencia del delito y su vinculación con el imputado. Pues bien, para yo establecer si alcanzo el estándar probatorio que exige la apariencia del buen derecho, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber qué cosa, teoría de la prueba. Porque en el fondo los elementos de convicción, ¿qué cosas son? Son prueba. En rigor son prueba. Es el soporte probatorio respecto a si el delito imputado se cometió o no se cometió. Lo que ocurre es que a nivel de prisión preventiva, concretamente cuando se habla de la apariencia del buen derecho, lo que se exige es alto grado de probabilidad. No se exige certeza, por cierto. Se exige solamente alto grado de probabilidad. Pero, por ejemplo, para establecer si en un caso concreto existe alto grado de probabilidad sobre el delito imputado al investigado, ¿qué tengo que saber? Teoría de la prueba. Por ejemplo, tengo que saber los principios básicos de la prueba: pertinencia, conducencia, utilidad, licitud. Pertinencia de que esos elementos de convicción incidan en el núcleo de la imputación. ¿Se entiende, no? Que debe incidir sobre el núcleo de la imputación. Tienen que ser también lícitos, es decir, los elementos de convicción que utilice el juez para fundar la apariencia del buen derecho tienen que ser elementos de convicción lícitos, que no hayan sido obtenidos con transgresión a los derechos fundamentales. Pero también se exige saber en materia de teoría de la prueba, ¿qué cosa? La valoración de la prueba. Es decir, para efectuar la correspondiente valoración de los elementos de convicción. Se dan cuenta que la institución jurídica entonces convoca temas sustantivos y temas procesales. Yo creo que respecto a la introducción, suficiente, en verdad. En verdad hay mucho que decir. Vamos a la parte teórica. Vamos a la parte teórica de la prisión preventiva. Solamente hay que decir lo siguiente. Ustedes ya conocen a plenitud lo que dice la teoría cautelar a propósito de los requisitos de toda medida cautelar. Apariencia del buen derecho,
y peligro de la demora. Ustedes también conocen los presupuestos de la prisión preventiva que establece el artículo 268, que dice en buena cuenta, ¿qué cosa? Fundados y graves elementos de convicción sobre la existencia del delito y su vinculación con el imputado. Pronóstico de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Y peligro procesal, sea de peligro de fuga o peligro de obstaculización. Ustedes conocen estos tres. También ustedes conocen la casación de Moquegua, en la cual el Supremo la Suprema ha establecido lineamientos para el dictado de una prisión preventiva. Y dice de que para que pueda dictarse una prisión preventiva, tienen que evaluarse 5 tópicos. ¿Cuáles son? La apariencia del buen derecho, el pronóstico de pena, superior a los 4 años de pena privativa de libertad, peligro procesal, la proporcionalidad de la medida, que en buena cuenta es someter a la medida al test de proporcionalidad, y finalmente el tema de la justificación del plazo de la prisión preventiva. Esos son los 5 tópicos que tienen que postularse, debatirse, y que el juez, cuando dicta la prisión preventiva, tiene que necesariamente tocar esos temas. Vamos a ver los aspectos neurálgicos, en verdad, sobre la prisión preventiva. Señores, voy a ir a algunos aspectos que me parecen importantes. Voy a tratar solamente de 2 de los presupuestos. Por un lado, sobre el presupuesto de la apariencia del buen derecho, y luego sobre el peligro procesal. Hablar solamente sobre la apariencia del buen derecho creo que tomaría más de 5 sesiones, fácilmente. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, pero voy a tratar de resumir algunos aspectos neurálgicos sobre la apariencia del buen derecho. De entrada, cuando se habla de la apariencia del buen derecho, ¿qué cosa se exige? Que exista alto grado de probabilidad sobre la ocurrencia del delito y su vinculación con el imputado. Con relación a la apariencia del buen derecho, quiero abordar 3 temas que me parecen neurálgicos. El tema de la imputación. El otro tema que me parece importante a propósito de la apariencia del buen derecho viene a ser el tema concerniente a la calidad de los elementos de convicción que van a sustentar una decisión de prisión preventiva, y el último, el tema referido al estándar probatorio. En verdad hay mucho que decir sobre esto, pero voy a tratar de resumirles lo más importante. Vamos a lo primero, al tema de la imputación. Señores, cuando se evalúa la apariencia del buen derecho, cuando el juez va a establecer si existe alto grado de probabilidad sobre la existencia del delito y su vinculación con el imputado, previamente se tiene que tener en claro qué cosa: la imputación que se cierne en contra del investigado. Es decir, cuáles son los cargos que el Ministerio Público le está indilgando al investigado. Porque la apariencia del buen derecho se va a hacer en función ¿a qué? A esa imputación que ha levantado el fiscal en contra del investigado. Se entiende que esos elementos de convicción que va a presentar el Ministerio Público tienen que incidir en los cargos que ha levantado la Fiscalía en contra del investigado. ¿Me siguen? Entonces, por eso que es de vital importancia tener en claro cuál es el marco de imputación que se cierne en contra de un investigado. Y aquí interesan 2 cosas, tanto lo que es la imputación fáctica como la imputación jurídica. Cuando hablamos de la imputación fáctica, ¿qué cosa se exige? Que los cargos que el Ministerio Público ha levantado contra el investigado tengan cierto nivel de precisión, de concreción, a tal punto que el investigado pueda entender con claridad cuáles son los cargos que el Ministerio Público ha levantado en su contra.
Es decir, que cumpla con las reglas de la imputación necesaria. Si es que la imputación fáctica en contra del investigado es muy genérica, o es confusa, o no se entiende, resulta claro es que eso va a dificultar, digamos, de que el investigado esté enterado de cuáles son los cargos que se han levantado en su contra. Y asimismo va a dificultar el tema de los elementos de convicción, porque no vamos a poder establecer con precisión, digamos, sobre qué van a girar esos elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía. Pregunta, y acá viene un tema. Cuando estamos en una prisión preventiva y la defensa advierte de que existen defectos en la imputación, pregunta, en la imputación necesaria, porque cuando el fiscal levantó cargos en contra del investigado, ocurre de que no se ha especificado con toda claridad en qué consiste el hecho materia de imputación. Pregunta, si el abogado defensor advierte ese defecto en la imputación fáctica y lo denuncia ante el juez, es decir, al momento de intervenir, pone en conocimiento del juez de que la imputación no es clara en contra de su patrocinado o no se entiende, pregunta, es decir, denuncia defectos en la imputación necesaria respecto a la imputación fáctica, pregunta, ¿eso puede ventilarse o no en una audiencia de prisión preventiva? Pues bien, hay dos posturas, les comento, hay dos posturas sobre este tema. Al principio, cuando empezó, digamos, la reforma del Código Procesal Penal, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurría? Cuando íbamos a una prisión preventiva y la defensa técnica denunciaba defectos en la imputación necesaria en plena audiencia de prisión preventiva, las más de las veces lo que decía el fiscal y luego decidía el juez era lo siguiente. Si tú estás denunciando defectos en la imputación necesaria, entonces estos temas no puedes hacerlo valer en una prisión preventiva, sino que para ello existe una vía procesal específica que se llama, ¿cómo se llama? Tutela de derechos. Por lo tanto, no lo puedes ventilar a nivel de prisión preventiva. Pues bien, esa era la primera, esa es una de las posiciones que existe respecto a denuncias, a defectos que existen en la imputación dentro del marco de una prisión preventiva. Esa era pues la respuesta de los fiscales y de los jueces en sus primeras oportunidades. Prácticamente era una posición prácticamente ¿de qué? De eludir el tema. Pero luego tenemos otra posición que dice que como en el marco de una prisión preventiva se va a decidir prácticamente la libertad del investigado, resulta clave de que el investigado tenga en claro cuáles son los cargos que se ciernen en su contra, para que sobre eso se realice la correspondiente operación probatoria respecto a los elementos de convicción que deben girar en función a esa imputación. Si no tenemos claro cuál es la imputación, no podemos, digamos, evaluar con toda claridad de qué manera tiene que efectuarse la operación probatoria de los elementos de convicción respecto a esa imputación. Entonces, hoy en día creo yo que la postura que está ganando, que ha ganado y que se ha empoderado más es esta segunda postura, es de que si es que se denuncia defectos en la imputación necesaria en el marco de una audiencia de prisión preventiva, pues bien, el juez al final de cuentas tiene que pronunciarse sobre eso, tiene que decir algo respecto a la imputación. Si la imputación cumple con las exigencias mínimas o si no las cumple. Pregunta, ¿qué pasaría si en el marco de una prisión preventiva el juez advierte de que la imputación no cumple con las exigencias mínimas? Por ahí hemos tenido la jurisprudencia ya se ha ido, ya se ha ido pronunciando sobre la materia. Hay una primera posición mucho más formalista y mucho más automática, en el sentido, la lógica es la siguiente: si no hay imputación,
No tiene sentido evaluar ya la apariencia del buen derecho. Y eso se ha visto en muchos casos, ¿no? En donde, por ejemplo, se han visto casos en donde se ha establecido de que en un determinado caso concreto no había imputación contra el investigado, por ende ya no tenía sentido evaluar el tema sobre si existía o no apariencia del buen derecho respecto al delito imputado al investigado. Por una sencilla razón: como no se había podido establecer cuál es el delito imputado o cuál es el hecho fáctico imputado, menos se puede establecer si existe alto grado de probabilidad sobre eso. Así que esa fue una de las posturas. Ustedes seguramente lo han visto ya. No hay imputación, por lo tanto, ya no se cumple con el primer presupuesto. Por lo tanto, cae la prisión preventiva. Se cae como un castillo de naipes. Pero hay otros que más que todo se adscriben a una postura, yo diría, neoeficientista, y en donde tratan de salvar al máximo la imputación, y en donde se dice lo siguiente, o sea, se razona de la siguiente manera: el nivel de imputación que se exige a nivel digamos, de prisión preventiva no es un nivel de imputación acabado. Basta con que la imputación cumpla con las reglas de la imputación mínima. ¿Me siguen? No necesaria, sino con las reglas básicas de la imputación mínima. Es decir, que estén, digamos, los aspectos nucleares de la imputación. Puede ser que falte, digamos, un nivel de detalle específico sobre la fecha en que ocurrió el evento delictivo o el lugar en que habría ocurrido el evento delictivo. Pero lo que no puede faltar es el aspecto nuclear de la imputación, la conducta material que el Ministerio Público le está atribuyendo a un investigado. Piénsese, por ejemplo, en un caso de violación, en un caso digamos, de abuso sexual a menores de edad. Imaginemos que la imputación está mal construida, no ha delimitado bien, ¿qué cosa? La fecha de ocurrencia del hecho. No ha delimitado, incluso a veces no se delimita con toda claridad dónde habrían ocurrido los hechos. Por ende, ¿se cayó la imputación? No, porque ahí lo que se busca es, digamos, identificar por lo menos la conducta nuclear del aspecto material de la imputación. ¿Me explico? Por ejemplo, en el tema del homicidio, ¿cuál es el verbo rector que se exigen? Matar. En el tema de la violación, ¿cuál es el verbo rector que exige digamos, el tipo penal de violación? ¿Cómo? No, el verbo. Por ejemplo, homicidio exige matar. Esa es la conducta nuclear del delito de homicidio. Sí, claro. Sí, aunque es una manera, es un modo, ¿no? Exactamente. Lo único que se exige es la conducta material nuclear, aunque falte detalles sobre el lugar en donde habría ocurrido el hecho o, digamos, la fecha en que habría ocurrido el hecho. Entonces aquí se dice de que no hay que cumplir con todas las exigencias, digamos, no hay que exigir un nivel de detalle a la imputación, al nivel de imputación necesaria. Basta con que cumpla con las reglas mínimas, con las reglas de la imputación mínima. Por lo menos que esté la conducta nuclear del aspecto material de la imputación. Son posturas. Hay gente que te va a decir, como no hay nivel de detalle, no hay imputación. Como no hay, digamos, este nivel de detalle que exige la imputación necesaria, se cayó la apariencia del buen derecho y por ende se cayó la prisión preventiva. Entonces se dan cuenta cómo este punto sobre la imputación es un tema relevante a propósito de la apariencia del buen derecho. El otro tema neurálgico que me interesa es el tema referido a la imputación jurídica. Y aquí les voy a presentar dos problemas que se presentan también en la jurisprudencia. El problema de la selección de la norma penal aplicable en el tiempo y el problema del error en la calificación jurídica. ¿Me explico? Con respecto a la imputación también se presentan problemas con relación a la imputación jurídica. Concretamente, uno de los problemas que se presenta es con relación a la selección de la norma penal en el tiempo. Señores, ¿cuál es la regla general respecto a la selección de la norma penal en el tiempo respecto a un hecho delictuoso? ¿Cómo determinamos qué norma penal en el tiempo se aplica a un hecho delictuoso?
Exacto. Esa es la regla general. La regla general es que se aplica la ley penal que estuvo vigente al momento que ocurrieron los hechos. Esa es la regla general en materia penal. Y solamente se admite la retroactividad cuando favorece al imputado. Esa es la regla. Pero la regla es que se aplica la norma que estuvo vigente al momento de los hechos. Pues bien, les comento un caso. Y esto pasó en un caso del Club de la Construcción. Revísenlo. Es interesante ese problema. Ocurre de que en el Club de la Construcción a los investigados se les había atribuido 2 delitos. Por hechos ocurridos entre el 2010 aprox al 2013 a 2014. ¿Me siguen? Hechos ocurridos del 2010 al 2013 por el tema del Club de la Construcción. Ustedes ya se imaginan cuáles eran pues, los hechos imputados en materia del Club de la Construcción. Pero ¿qué ocurrió? En ese caso, respecto a esos hechos que tenían que ver con el Club de la Construcción, el fiscal le había imputado a los investigados 2 delitos. El delito de organización criminal y el delito de colusión. ¿Qué ocurrió? Pues ocurre lo siguiente, ustedes muy bien saben de que el delito de organización criminal recién está vigente a partir de ¿cuándo? Del 2014. Es decir, a la fecha en que habían ocurrido los hechos, no estaba vigente el delito de organización criminal, sino estaba vigente un delito análogo. ¿Cómo se llamaba? Delito de asociación ilícita para delinquir. Pero ¿qué ocurrió en ese caso? El fiscal cuando imputó cargos, imputó por hechos ocurridos entre el 2010 al 2013 a 14, imputó cargos por el delito de organización criminal. ¿Hay un defecto o no en la imputación? Hay un defecto. Ahí ustedes muy bien tienen 2 posturas. Si uno quiere, digamos, lanzarse, ¿cuáles son las posibles soluciones? Una posición formalista, ¿qué te va a decir? Si existen ya defectos en la imputación jurídica, por lo tanto, la imputación, ¿qué cosa? Se cae. Pero, ¿qué ocurrió con la sala? ¿Saben lo que hizo la sala? La sala hizo lo siguiente. Advirtió el error en la selección de la norma penal en el tiempo y concluyó de que durante ese tiempo no estaba vigente el delito de organización criminal, sino que estaba vigente una fórmula delictiva similar, pero que era la asociación ilícita para delinquir. Entonces, ¿qué hizo la sala? Asumió que los hechos no se referían a la organización criminal, sino se referían a la asociación ilícita. Pues bien, eso puede generar controversia. ¿Por qué? Porque ¿quién imputa cargos? ¿El fiscal o el juez? El fiscal. ¿El juez puede sustituirse en esa labor? Ese tema es controversial, señores. Hay algunos que dicen que no lo puede hacer. Que no lo puede hacer. Porque el monopolio de la imputación, ¿quién lo tiene? El fiscal. Pregunta, y vamos al otro problema. El otro problema tiene que ver con el error en la calificación jurídica. Muchas veces, ¿qué ocurre? El fiscal tiene en claro cuáles son los hechos imputados, pero pueden ocurrir problemas respecto a la calificación jurídica, es decir, pueden haber errores en la calificación jurídica. Imaginemos que el caso de robo y hurto. Imaginemos que el fiscal imputó cargos por robo agravado, pero en realidad no había violencia cuando ocurrieron los hechos, sino había sido una sustracción. Por lo tanto, no correspondía un robo, sino un hurto. O imaginemos que fue como estos carteristas que de pasada jala la cartera y se va corriendo. Pues bien, imaginemos que el fiscal imputa robo y se presenta la controversia diciendo no es robo, es hurto. O el otro problema que también se presenta a propósito del chantaje y de la extorsión. Ese es el típico caso cuando la pareja de enamorados decide terminar, ¿no? O el pata se queda misio, entonces, ¿qué pasa?
y tiene por ahí fotos íntimas y comienza y ocurre que la novia o su expareja digamos accedió a un mejor trabajo y le comienza a pedir dinero a cambio de no subirlo ¿a dónde? A las redes. Ese es clásico, ¿no? Y entonces imaginemos que el juez, que el fiscal cuando imputa cargos imputa como extorsión y la defensa alega de que no es extorsión eso, sino es chantaje. Un problema en el rol de la calificación jurídica. Señores, voy al tema. ¿Qué ocurre cuando existen defectos en la calificación jurídica? Imaginemos que el fiscal postula un tipo penal o imputa un tipo penal que no le corresponde. Y el juez dice, sí, tiene la razón, es cierto, no corresponde ese tipo penal sino otro. Y a veces la selección del tipo penal es clave porque en un caso el pronóstico de pena te va a ser puede ser más alto y en otros casos puede ser más bajo. Pregunta, el juez en prisión preventiva, si ese hecho lo denuncia el abogado de la defensa, ¿puede desvincularse del tipo penal imputado por el fiscal y él aplicar el que considere conveniente o no? ¿Se dan cuenta? Es casi similar al otro problema que habíamos planteado hace un momento. Entonces acá también hay dos posturas. La postura que no es posible de que el juez se desvincule del tipo penal imputado por el fiscal, porque el único momento en el cual puede desvincularse es ¿cuándo? Cuando sentencia, mediante la figura de la determinación alternativa. Y la otra postura que dice, no, el juez no puede dejar de administrar justicia, ¿no? El rollo de Jura Novit Curia. Por lo tanto, tiene que aplicar el derecho que corresponde al caso concreto. Bueno, ¿yo qué pienso con relación a eso? Antes yo pensaba que sí podía desvincularse, pero hoy en día ya estoy convencido de que no puede hacerlo. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, porque el dueño de la imputación durante el proceso penal, durante la investigación, es el fiscal. Y el único espacio donde el juez puede desvincularse es en la sentencia. Volvamos al Club de la Construcción, en donde el fiscal, en donde el juez o la sala dijo, por si acaso, tú fiscal has imputado organización criminal, pero no es organización criminal. El tipo penal que le corresponde es asociación ilícita para delinquir. ¿Qué tipo penal manda? ¿El que imputó el fiscal o el que dijo el juez? Porque siempre el marco de imputación tiene que estar en función a lo que el fiscal imputa. ¿Se dan cuenta toda la problemática que se genera? Pues bien, eso es con relación a la imputación. Imagínense ustedes la cantidad de problemas que se presentan sobre eso. Otro problema, en verdad ya me está ganando el tiempo, señores. El otro problema que digamos que voy a pasar ya el tema del estándar probatorio, pero me interesa detenerme en el caso de los elementos de convicción de calidad que tiene que invocar el fiscal cuando presenta su requerimiento de prisión preventiva y también cuando el juez, digamos, concluye de que existe apariencia del buen derecho. Pues bien, para que el juez pueda establecer, para que el fiscal sostenga y para que el juez decida que en un caso concreto existe alto grado de probabilidad sobre la ocurrencia del delito imputado o investigado, para que llegue a esa conclusión, ¿en base a qué llega? ¿En base a qué? A los elementos de convicción que le ha presentado ¿quién? El fiscal. En base a eso construye. En base a eso va a determinar si existe o no sospecha grave sobre el delito imputado o investigado. ¿En base a qué? ¿Cuál es la materia prima que va a utilizar para llegar a esa conclusión? Los elementos de convicción. Pues bien, aquí vamos a hablar acerca del soporte probatorio prácticamente de la imputación. Se entiende que los elementos de convicción que deben fundar una prisión preventiva, y aquí voy a seguir al profesor José María Enciso Mellado, él dice, tienen que ser elementos de convicción de calidad. ¿De qué? De calidad. Es decir, cualquier elemento de convicción no puede fundar la apariencia del buen derecho o la sospecha grave sobre el delito imputado o investigado. Eso es lo que dice José María Enciso Mellado. Es decir, tiene que ser elementos de convicción ¿de qué? De calidad.
¿Y cómo establecer cuando, digamos, los elementos de convicción son de calidad? Básicamente, cuando cumplen dos condiciones, dice Asensio Mellado. Cuando son elementos de convicción lícitos y además cuando han pasado por el tamiz del contradictorio. Es decir, en buena cuenta, si es que los elementos de convicción que invoca el fiscal no cumplen con estas dos condiciones, dice Asensio Mellado, no pueden servir para sustentar una prisión preventiva ni para dictarla. No pueden servir para configurar la apariencia del buen derecho ni para dictar una prisión preventiva por ende. Entonces, aquí es importante establecer si los elementos de convicción son de calidad o no. Y este discurso, ojo, ha tenido eco en el Tribunal Constitucional y también en muchas salas que han visto temas de crimen organizado y de corrupción de funcionarios. Este discurso que él ha traído, creo yo, muy interesado por el debate académico. Señores, cuando hablamos de que los elementos de convicción deben ser de calidad, dijimos que exigen dos condiciones: que sean lícitos y que hayan pasado por el tamiz del contradictorio. Cuando hablamos de la licitud, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que los elementos de convicción que funden la apariencia del buen derecho y por ende la prisión preventiva no deben ser prueba ilícita. Y aquí surge la pregunta: a nivel de una prisión preventiva, ¿la defensa técnica del imputado puede denunciar un tema de prueba ilícita sobre un elemento de convicción que sea clave para decidir la apariencia del buen derecho? Pues bien, aquí también existían dos discursos. Había un discurso que siempre escuchaba de antaño que decía: no, eso tiene su propia vía procesal, por lo tanto, ventílalo en una tutela de derechos. Pero esa postura ya hoy en día se está dejando de lado. Hoy en día entiendo que muchos jueces, cuando se denuncia temas de prueba ilícita, respecto a los elementos de convicción que son invocados para fundar la apariencia del buen derecho, hoy en día ya son tratados, o mejor dicho, deben merecer un pronunciamiento del juez. Tiene que decir por lo menos si esos elementos de convicción son lícitos o son ilícitos. Necesariamente, porque se está ventilando un aspecto clave, ¿no?, que viene a ser la libertad del imputado. Así que tiene las dos posturas. Hay unos que dicen que denuncias de prueba ilícita sobre los elementos de convicción que fundan la prisión preventiva, hay algunos que dicen que no se puede ventilar en una prisión preventiva, sino a través de la tutela. Y otros que dicen que sí, perfectamente, dentro del marco de una prisión preventiva pueden denunciarse defectos o problemas de prueba ilícita de algunos elementos de convicción. Se los dejo nomás en el papel. Con relación a la prueba ilícita, en verdad, hay mucho que decir. No voy a agotar este tema porque eso también exige, digamos, más de una sesión y digamos, se ha escrito mucho sobre el tema. Lo único que puedo hacer es darle la idea básica, que ustedes saben muy bien, sobre la idea de que no se pueden admitir pruebas que han sido adquiridas u obtenidas con infracción a los derechos fundamentales de la persona. Por lo general, la regla general, y esto ustedes lo van a ver en sendas sentencias, cuando uno deduce la problemática de la prueba ilícita en los primeros momentos del proceso, la más de las veces los jueces, ¿qué le van a decir? Este no es el momento, ¿no? Lo vamos a ver al final, cuando evaluemos en conjunto todos los medios probatorios. Sí, ese es el discurso típico que se dice, y al final no se responde nada, ¿no? Porque eso es cierto, porque una de las reglas que he aprendido con Atienza a propósito de la argumentación jurídica es que la argumentación debe ser breve, directa, concisa, llana y clara. A veces los abogados buscamos adornarnos con mucha terminología jurídica y al final no decimos nada, ¿no? ¿Ya? Un poco de eso pasa con el tema de la prueba ilícita. Si ustedes ven que las más de las veces, cuando alguien plantea prueba ilícita y cuando el tema está tan bien complicado, ¿qué cosa es lo que dicen? Al final,
este no es el momento, estamos todavía en una fase temprana del proceso. Mejor esto se va a ver al final, cuando, digamos, se emita la decisión final y cuando se evalúe en conjunto con todos los medios probatorios. Al final, ¿qué te dijo? No te dijo nada. Yo creo que lo razonable es pronunciarse sobre el tema. Vean el caso Kimper. En el caso Kimper, ustedes han visto las sentencias que iban por ese lado. Al final lo veremos, evaluando en conjunto todos los medios probatorios. Señores, sobre prueba ilícita les recomiendo, lean a Manuel Miranda Estrampes. Es un capo en materia de prueba ilícita. Manuel Miranda Estrampes. Él, bueno, lamentablemente falleció. Yo tuve la fortuna de encontrarme en un vuelo cuando estaba yendo a la localidad de Tarapoto, si mal no recuerdo, y él estaba trabajando un tema bien bacán, ¿eh? Presunción de inocencia versus prisión preventiva. Imagínense lo que él estaba pues pensando ahí, ¿no? Ya, pero cierro paréntesis, vuelvo al tema de la prueba prohibida. Él ha escrito bastante. Él tiene interesantes disertaciones a propósito de la prueba prohibida. Te presenta cómo es la prueba prohibida en la doctrina, en el derecho norteamericano, en la doctrina, en el derecho europeo, sobre todo en Alemania, en España. Es decir, una presentación fabulosa sobre lo que es la prueba ilícita. Me voy a otro tema, es decir, para que sean para que, digamos, los elementos de convicción funden la apariencia del buen derecho, ¿qué cosa se exige? De que sean elementos de convicción de calidad. Es decir, que sean lícitos y además que hayan pasado por el tamiz del contradictorio. Pues bien, les cuento un caso, un poco para que se entienda ya, para ya no estar haciendo la tercera parte e ir a los casos prácticos. Señores, en buena cuenta lo que está diciendo Atienza, o digamos José María Ascenso Mellado, es lo siguiente. Para invocar y para fundar la apariencia del buen derecho, los elementos de convicción tienen que ser de calidad. Sobre todo deben cumplir con el requisito con el tamiz del contradictorio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que aquellos elementos de convicción que va a presentar el fiscal ante el juez para sostener que existe apariencia de buen derecho, tienen que ser elementos de convicción respecto a los cuales se haya corrido traslado. ¿A quién? Al investigado, para que se pronuncie sobre los mismos. ¿Qué ocurre si el fiscal se agencia de los elementos de convicción y los presenta de manera directa ante el juez en una prisión preventiva, sin haberle corrido traslado previamente al imputado? Pues bien, Ascenso Mellado dice que esos elementos de convicción no los puede valorar el juez, porque no han cumplido con el tamiz del contradictorio. Señores, esto tiene que ver con dos temas sobre el cual han habido pronunciamientos jurisdiccionales. Uno tiene que ver con el tema de la colaboración eficaz y el otro tema tiene que ver con el tema de las escuchas telefónicas. Se dan cuenta, y ustedes van a ver siempre el conflicto entre eficientismo y garantismo. Siempre ese ha sido digamos, el péndulo de la historia. Siempre ha habido este discurso de que, digamos, los reclamos y también frente a los abusos de la prisión preventiva y también los reclamos cuando existe mucha impunidad. Siempre ha existido esa polémica. Pues bien, vamos al primer caso de la colaboración eficaz. Ustedes saben de que las declaraciones de un colaborador eficaz pueden invocarse como elemento de convicción para sustentar la apariencia del buen derecho. ¿Sí? Sí pueden, ¿ya? Pero acá viene el tema. Pero en la medida que se encuentren debidamente corroboradas con otros elementos de convicción. ¿Me siguen? Es decir, las declaraciones de los colaboradores pueden invocarse como elementos de convicción para sustentar la apariencia del buen derecho. Pero tú las vas a valorar en la medida que estén corroboradas con otros elementos de convicción. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Es decir, que tú puedes utilizar la declaración del colaborador siempre que esté debidamente corroborada. Es lo que dicen los brasileños, falando y probando. Es decir, no basta con que el colaborador delate, sino que además tiene que alcanzar pruebas de lo que dice. Muy bien, señores. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Con relación a la colaboración eficaz se ha producido una interesante controversia a propósito de ello. Y han habido dos posiciones con relación a cómo debe efectuarse los actos corroborativos de lo dicho por un colaborador eficaz. Y tenemos dos posturas. Y eso lo van a encontrar en varias resoluciones. Hay una postura que dice lo siguiente. Es cierto, se puede utilizar la declaración del colaborador eficaz que esté debidamente corroborado. Pero ojo, dice, los actos de corroboración de lo dicho por el colaborador tienen que ser actos de corroboración que provengan única y exclusivamente del proceso de colaboración eficaz. ¿Me siguen? Por ejemplo, cuando tenemos una investigación, todos los actos de investigación, ¿a dónde van? A la carpeta fiscal. Ahí se acopian todos los actos de investigación que el fiscal va realizando durante las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria. Todo va ¿a dónde? A la carpeta fiscal. Pero si alguien decide acogerse a una colaboración eficaz, se inicia un trámite aparte, un incidente aparte y de manera reservada. Cuando alguien postula a ser colaborador eficaz, se presenta ante el fiscal y tiene que brindar los datos. Pero además, una vez que ha brindado los datos, el fiscal tiene que corroborar lo dicho por el colaborador eficaz. Y entonces se inicia la fase corroborativa de lo dicho por el colaborador eficaz. Y se comienzan a practicar actos de investigación dentro de ese cuaderno incidental de carácter reservado. Pues bien, una postura nos dice que los actos de corroboración de lo dicho por el colaborador solamente pueden venir no de la carpeta fiscal, sino, deben venir solamente de los actos de corroboración que se practiquen solamente en ese cuaderno especial de colaboración. Pero ¿qué pasa si los actos de corroboración vienen de la carpeta? No vale, porque lo dicho por el colaborador solamente debe venir del cuaderno del proceso especial de colaboración eficaz. ¿Me siguen? Muy bien. Otra postura, esta es una postura más formalista, siempre va a haber esa discusión entre los formalistas y los que buscan el tema más de fondo. Al final es eso. La otra postura dice lo siguiente, ¿sí? Se puede utilizar lo dicho por un colaborador y en la medida que esté corroborado con otros actos de investigación. Pero esta corroboración en verdad no interesa dónde se corrobore. O si la corroboración viene del cuaderno de colaboración eficaz o puede venir de la misma carpeta fiscal. Lo que interesa, dice la otra posición sustancialista, es que lo dicho por el colaborador esté debidamente corroborado. Es lo que me interesa al final. No me interesa dónde viene la corroboración. No me interesa si la corroboración viene a partir del cuaderno de colaboración eficaz o viene a partir de la carpeta fiscal. No me interesa. Lo que me interesa es que esté debidamente corroborado. De lo que dice el colaborador tenga cierta base con otros elementos de convicción. Esta es una posición más sustancialista que la cual abraza San Martín y Gonzalo de Río, por ejemplo. ¿Bajo qué entendido? Bajo el entendido de que más interesa el fondo del asunto y no la forma. ¿Qué cosa es lo que dice? Por lo general hay que examinar con mucho cuidado, dice lo que dice un colaborador. Porque la más de las veces busca brindar información, ¿para qué? Para obtener un beneficio premial. Es decir, muchas veces puede levantar el dedo acusador sin base alguna, solamente para obtener el beneficio. Y es por eso dice, como este sujeto o esta persona busca un beneficio premial a toda costa, entonces hay que examinar con mucho cuidado lo que declara. Porque las más de las veces puede verse motivado solamente por el premio que pueda obtener. Por lo tanto, hay que corroborar lo que él dice. Pero no interesa si esos actos de corroboración vienen de la carpeta fiscal o vienen del propio cuaderno de colaboración eficaz. Pues bien, les comento. Hay tendencias jurisprudenciales de los dos sentidos. Tenemos, por ejemplo, yo los invito solamente a que puedan revisarlo. En una sentencia, en un auto de vista, una sala dijo lo siguiente respecto a lo dicho por un colaborador eficaz. ¿Qué había ocurrido en un caso concreto? Pues bien,
El fiscal había presentado a su colaborador eficaz. Había presentado los actos de corroboración. Pero luego se advirtió que los actos de corroboración venían de la carpeta fiscal y no del cuaderno de colaboración eficaz. Y dijo, esto no lo voy a tener en cuenta. Es decir, asumió una posición formalista. Hoy en día, revisen, hay una casación, la casación 1673 del 2017 nacional. Casación 1673 del 2017 nacional, Sala Penal Permanente. ¿Qué cosa es lo que dijo? De que los actos, de que lo dicho por un colaborador eficaz puede servir para probar por sí sola. Hay casos en los cuales basta la sola declaración del colaborador para probar un hecho, y hay casos en los cuales se exige que esté corroborado con otros elementos de convicción. Es decir, distingue dos supuestos. Es decir, hay un caso en el cual, digamos, se ha establecido de que lo dicho por el colaborador eficaz prueba el hecho. ¿Cuándo? Cuando lo dicho por ese colaborador, lo dicho por ese colaborador eficaz ha llevado una sentencia ya de colaboración eficaz, porque se entiende de que cuando se expidió sentencia, lo que ha dicho ese colaborador ya ha sido debidamente corroborado. Por eso que en esos casos basta su solo dicho, porque ya concluyó el propio cuaderno de colaboración eficaz con una sentencia favorable y se entiende que ya se corroboró lo que había dicho el colaborador. Pero hay otros casos en los cuales sí existen actos de corroboración. Se exige actos de corroboración lo que dice el colaborador. Pero básicamente, ¿cuándo exige actos de corroboración? Cuando el colaborador simplemente es un aspirante a colaborador, cuando todavía no ha concluido su proceso. Y además aquí ha establecido de que no importa si viene del procedimiento especial o si viene de la carpeta fiscal. Lo que interesa es que esté debidamente corroborado. Un poco que ha dicho eso esta casación. Entiendo que eso va a ser materia del próximo plenario, me parece, en materia de previsión preventiva, me parece. ¿Ya? Y sería interesante que se dilucide ese tema. Hasta aquí cierro Apariencia del Buen Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias.